Son las 6:40 de la mañana en San José. Una mujer cruza la acera frente a una soda pequeña. Esquiva un charco con un movimiento casi automático, como si sus pies ya supieran exactamente dónde pisar. Lleva una mochila al hombro, audífonos colgando sin usar, y el gesto tranquilo de alguien que lleva años repitiendo este mismo trayecto. A unos metros, un hombre joven espera el bus sentado en el bordillo. No mira el teléfono. Solo observa la calle, con una expresión que no es cansancio ni prisa, sino algo más parecido a la resignación cotidiana. El bus llegará cuando llegue. Eso también ya lo sabe. Desde afuera, esto podría parecer cualquier mañana en cualquier ciudad de América Latina. Pero si uno le preguntara a cualquiera de estas dos personas cómo es vivir aquí, ninguna respondería con las palabras que los turistas usan para describir su país. Y ahí es donde la historia cambia. Costa Rica tiene una reputación que viaja sola. Pura vida, le dicen. Un país sin ejército con más biodiversidad por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar del planeta. Con playas en 2 océanos. Con bosques nublados que parecen sacados de una película. En los rankings internacionales aparece como uno de los países más felices y más sostenibles del mundo. Las revistas de viaje lo mencionan con adjetivos que pocas naciones reciben. Auténtico, consciente, puro. Esa imagen existe, y no es completamente falsa. Pero hay otra Costa Rica que vive debajo de ese cartel de paraíso. Una que se mueve en bus por horas para llegar al trabajo, que calcula cuánto puede gastar en el supermercado antes de llegar a la caja, que sabe perfectamente cuándo suben las tarifas del recibo de electricidad y cuándo conviene cocinar con lo que hay. Lo que vamos a explorar aquí no es si Costa Rica es un buen lugar para vivir. Esa pregunta tiene muchas respuestas dependiendo de quién la haga y desde dónde. Lo que vamos a explorar es la distancia entre lo que el mundo cree que es este país y lo que significa habitarlo de verdad, día tras día, con los pies en la acera y la mente en las cuentas pendientes. Porque hay detalles que solo se entienden cuando ves cómo es vivir allí día a día. Quédate hasta el final y suscríbete si este tipo de mirada te parece útil. Para entender por qué Costa Rica genera tantas expectativas, hay que rastrear un poco de historia. En 1948, el país tomó una decisión que pocos en el mundo han tomado. Abolió su ejército. El dinero que antes se destinaba a las fuerzas militares se redirigió hacia educación y salud. Fue un gesto que el mundo entero notó y que convirtió a Costa Rica en una especie de experimento político visible. Décadas después, cuando el turismo ecológico empezó a crecer como industria global, Costa Rica ya tenía el escenario perfecto. Instituciones relativamente estables, una naturaleza extraordinariamente preservada y una narrativa de paz que funcionaba como marca. Los primeros turistas llegaron buscando tortugas marinas y quetzales en la niebla. Se fueron con la certeza de haber visitado algo diferente, algo mejor. La industria del turismo hizo el resto. Las campañas publicitarias perfeccionaron el mensaje. Pura vida no solo como saludo, sino como filosofía de vida. Como si el bienestar estuviera incorporado en el aire que se respira allí. Y en parte funcionó, porque los visitantes sí experimentan algo genuino. La amabilidad de la gente, la belleza de los paisajes, la sensación de estar lejos del ruido del mundo. Pero hay una escena que pocas veces aparece en esas campañas. Es la de un trabajador de hotel que vive a 2 horas en bus del lugar donde atiende a los turistas que vienen a relajarse. Es la de una familia en Limón que sabe que la infraestructura de su provincia recibe menos atención que las zonas más visibles del país. Es la de un profesional joven con título universitario que manda currículos durante meses sin recibir una respuesta. El mito se construyó con materiales reales. El problema es que dejó afuera buena parte de la historia. El primer signo de que algo no cuadra con la imagen de paraíso suele llegarte en forma de número. El costo de vida en Costa Rica es considerablemente más alto que en la mayoría de los países de la región. No hablamos de diferencias menores. Hablamos de precios de supermercado que se acercan a los de ciudades europeas, de facturas de electricidad que suben de manera que muchas familias ajustan sus hábitos alrededor de ellas,
de alquileres en zonas céntricas de San José que compiten con capitales latinoamericanas más conocidas, y los salarios, en promedio, no siguen ese mismo ritmo. Hay sectores bien pagados, como tecnología, finanzas internacionales o turismo de alto nivel, pero para la mayoría de los trabajadores costarricenses, el sueldo mensual exige una administración cuidadosa que no deja mucho margen. La clase media existe y es visible, pero la presión sobre ella es constante. Hay también una conversación que los costarricenses tienen con frecuencia entre sí, pero que pocas veces llega al exterior: la del tráfico. San José tiene uno de los congestionamientos vehiculares más severos de Centroamérica. Las horas pico no son una molestia menor, son una parte estructural del día. Hay personas que salen de sus casas antes de las 5 de la mañana para llegar al trabajo sin perder horas enteras en la carretera. Y hay quienes simplemente aceptan que 2 horas de transporte al día son el precio de vivir en la periferia metropolitana, donde los alquileres son más manejables. Esta es la primera grieta entre el mito y la realidad. No es dramática, no hay un momento de revelación. Es solo la acumulación de pequeñas decisiones cotidianas que van definiendo una forma de vida muy distinta a la que se ve en las fotos. Una mañana típica en el área metropolitana de San José empieza con la pregunta del transporte. Si tienes carro, el plan es salir temprano para evitar lo peor del tráfico. Si no tienes carro, el plan involucra conocer de memoria los horarios del bus, los transbordos necesarios y los minutos de margen para no llegar tarde. El sistema de transporte público existe y funciona, pero no está diseñado para la velocidad. Está diseñado para conectar, y lo hace de manera irregular. El desayuno costarricense tradicional es gallo pinto, arroz y frijoles mezclados, con huevo, queso blanco, natilla y café. Es una comida que aparece en casi todas las mesas con independencia del nivel económico y que genera en quienes crecieron comiéndola una lealtad casi emocional. Es barata, nutritiva y llena. Para muchos, es también el ancla de una identidad culinaria que resiste la influencia de las cadenas internacionales que proliferaron en las últimas décadas. El trabajo, para la mayoría, ocurre en condiciones que no son muy distintas a las de cualquier ciudad latinoamericana. Oficinas con aire acondicionado en los centros empresariales de Escazú o Lindora, talleres y pequeños negocios en barrios más populares, trabajo informal en los mercados y en la calle. La economía informal tiene un peso significativo, especialmente en sectores como la construcción, el comercio ambulante y el trabajo doméstico. Lo que sí distingue a Costa Rica del resto de la región es la percepción generalizada de que las instituciones funcionan, al menos en comparación con los países vecinos. El sistema de salud público, la Caja Costarricense del Seguro Social, es un orgullo nacional. No es perfecto. Las listas de espera para ciertos procedimientos pueden ser largas, y la infraestructura hospitalaria en zonas rurales tiene brechas importantes. Pero existe. Cubre a la mayoría de la población, y es considerado por muchos costarricenses como una de las razones más concretas para quedarse en el país. La vida social tiene su propio ritmo. Los fines de semana, si el dinero alcanza, pueden incluir una visita a la playa, que en Costa Rica nunca está a más de pocas horas en cualquier dirección. Si el dinero no alcanza tanto, hay parques, sodas de barrio, donde un almuerzo completo cuesta lo mismo que un café en un lugar turístico, y reuniones en casa, que son la forma más natural de socializar. La división entre lo que disfrutan los turistas y lo que disfrutan los locales no es solo cultural, es también económica. Vivir en Costa Rica requiere hacer las cuentas con honestidad. Un alquiler en San José puede ir desde los $400 mensuales por un apartamento modesto en zona popular hasta más de $1,000 en las zonas más demandadas del área metropolitana. La electricidad, suministrada por el Instituto Costarricense de Electricidad, no es precisamente barata, y muchas familias han desarrollado hábitos específicos para controlar el consumo. Apagar lo que no se usa, cocinar en horarios donde la tarifa es menor, revisar el medidor con más atención de la que parecería necesaria.
Los alimentos importados tienen precios que sorprenden a quienes llegan de países vecinos. Los productos locales son más accesibles y hay una cultura de comprar en ferias del agricultor los fines de semana, donde frutas, verduras y productos frescos se consiguen a mejor precio que en los supermercados grandes. Eso también es una forma de adaptación, aprender los ritmos del mercado local antes de caer en los precios del consumo más automatizado. El transporte propio es un gasto significativo. El combustible tiene un precio controlado por el Estado, pero no es barato. Los repuestos y el mantenimiento de vehículos son costosos. Y sin embargo, para muchas familias, el carro no es un lujo, sino una necesidad funcional, especialmente en zonas donde el transporte público no llega con regularidad. Esta es una de las tensiones más visibles del modelo costarricense. Un país que se presenta como ecoamigable, pero cuya infraestructura urbana está profundamente organizada alrededor del vehículo privado. Los costarricenses que han aprendido a vivir bien dentro de este sistema lo hacen con estrategia y sin dramatismo. Saben cuándo aprovechar las promociones de los supermercados, conocen las rutas de bus más eficientes, tienen sus sodas de confianza donde comer bien sin gastar demasiado. No es resignación, es inteligencia adaptativa, que se desarrolla con el tiempo y que los visitantes rara vez ven, porque no forman parte de ese tejido cotidiano. Quienes se mudan a Costa Rica desde otros países, ya sean latinoamericanos o europeos o norteamericanos, suelen pasar por una curva de adaptación que nadie les advirtió completamente. Lo primero que sorprende es el contraste entre la belleza accesible del entorno natural y las complicaciones logísticas del día a día en la ciudad. Puedes salir el sábado a caminar por un volcán y el lunes quedarte atrapado 2 horas en la carretera para recorrer 15 kilómetros. Lo segundo que sorprende es el ritmo burocrático. Tramitar documentos, abrir una cuenta bancaria, registrar un negocio, hacer cualquier gestión oficial requiere tiempo y paciencia. No hay malicia en ello, simplemente hay una velocidad institucional que no se ajusta a las expectativas de quienes vienen acostumbrados a procesos más digitalizados. Con el tiempo, uno aprende a anticiparlo y a no combatirlo. Lo tercero, y esto es algo que muchos mencionan con genuina sorpresa, es la profundidad de las desigualdades regionales. Costa Rica no es un país homogéneo. La diferencia entre vivir en el gran área metropolitana y vivir en zonas costeras como el Caribe o en regiones fronterizas del sur es significativa en términos de acceso a servicios, oportunidades laborales e infraestructura. La imagen de prosperidad generalizada que proyecta el país hacia afuera no refleja esa diversidad interna. Y sin embargo, hay algo que también sorprende, pero en sentido positivo: la estabilidad. En un contexto regional donde muchos países han atravesado crisis políticas profundas, violencia social extendida e inestabilidad institucional severa, Costa Rica se sostiene de una manera que sus propios habitantes a veces dan por descontada hasta que miran hacia los costados y notan la diferencia. Eso también forma parte de la realidad, y es justo decirlo. Hay una cosa que los números no capturan del todo, y es la textura emocional de vivir en un país que el mundo admira desde afuera mientras tú lo habitas desde adentro. Los costarricenses crecen escuchando que su país es especial, que es un ejemplo, que otros países deberían aprender de él, y eso genera una relación compleja con la identidad nacional, una mezcla de orgullo genuino y una cierta fatiga de tener que sostener esa imagen todo el tiempo, incluso cuando las circunstancias personales no acompañan. Una trabajadora de servicio al cliente en Heredia, por ejemplo, puede tener perfectamente claro que su país tiene un sistema de salud que muchos envidian, y al mismo tiempo saber que este mes el alquiler subió y que el bus que toma cada mañana lleva 3 semanas llegando tarde. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, y esa capacidad de sostener las dos sin que ninguna cancele a la otra es quizás una de las habilidades más características de quien vive allí de verdad. Los jóvenes costarricenses, en particular los que terminaron una carrera universitaria en la última década, atraviesan una tensión que se repite con frecuencia en las conversaciones cotidianas. El país les ofreció educación,
les formó profesionalmente, y luego les presentó un mercado laboral que no siempre tiene dónde colocarlos en las condiciones que esperaban. La migración hacia el exterior no es masiva, pero tampoco es invisible. Hay costarricenses en España, en Estados Unidos, en Canadá, que salieron no huyendo de la violencia ni del colapso institucional, sino buscando simplemente que su título y su esfuerzo se traduzcan en algo concreto. Eso también dice algo sobre la brecha entre lo que el sistema promete y lo que entrega. Y luego está el tema que aparece cuando bajas la guardia en una conversación con alguien que lleva años viviendo allí, la percepción de que el país cambió. No en un sentido apocalíptico, sino en el sentido más cotidiano y más difícil de medir. La sensación de que San José de hace 20 años tenía otra velocidad, que los vecindarios tenían otra cohesión, que la confianza entre personas era más fácil de sostener. Puede ser nostalgia, puede ser un efecto real del crecimiento urbano y la densificación, puede ser ambas cosas. Pero está ahí, y aparece en la voz de personas de distintas edades y condiciones cuando hablan sin el filtro del orgullo nacional. La seguridad es uno de los temas que más ha cambiado en la percepción interna. Costa Rica sigue siendo, en términos comparativos regionales, un país relativamente seguro, pero esa comparación ha comenzado a generar menos consuelo que antes, porque la referencia ya no es solo el vecindario de otra época, sino la cotidianeidad real de hoy. Hay zonas de San José y de otras ciudades donde los habitantes ajustan sus rutinas de maneras que hace una generación habrían parecido exageradas. No salir tarde, no mostrar el teléfono en ciertas esquinas, conocer cuáles calles evitar. No es parálisis, es adaptación, pero es también una señal de que algo cambió en la ecuación. Lo que resulta curioso es que todo esto convive con una genuina capacidad de disfrute que es difícil de fabricar artificialmente. En una tarde de viernes en cualquier parque de la capital, la gente efectivamente está ahí, sin apuro, conversando. En una feria de pueblo en la zona norte, el ambiente tiene una calidad humana que no se negocia con ninguna campaña de marketing. La cordialidad costarricense no es un invento para los turistas, es una práctica real que se reproduce en los mercados, en los buses, en las sodas de barrio donde el dueño todavía recuerda cómo te gusta el café. Esa capacidad de encontrar el placer en lo inmediato, en lo cercano, en lo que no cuesta demasiado, es quizás lo más cercano que existe a lo que el mundo llama pura vida. No es una filosofía elaborada ni una postura espiritual. Es más simple que eso. Es la decisión práctica, reiterada todos los días, de no dejar que lo difícil consuma todo el espacio. Es saber que el bus va a tardar y salir igual con tiempo. Es cocinar bien con lo que hay. Es ir a la playa cuando se puede y no angustiarse cuando no se puede. Costa Rica no es un paraíso en el sentido en que esa palabra suele usarse. Un lugar sin tensiones, sin dificultades, donde todo fluye con naturalidad. Ningún lugar lo es. Lo que sí es Costa Rica es un país con una historia particular, con logros institucionales reales, con una naturaleza que efectivamente existe y no es solo marketing, y con una población que ha construido formas de vida complejas dentro de un sistema que tiene tanto de admirable como de perfectible. La mujer que esquivaba el charco en la acera de San José a las 6:40 de la mañana probablemente no se describe a sí misma como alguien que vive en un paraíso, pero tampoco describiría su vida como un fracaso. Tiene sus cálculos, sus rutas, sus sodas favoritas, su sistema de salud, su fin de semana en la playa cuando el mes permite. Tiene una vida real, con sus fricciones y sus momentos de calma. El hombre que esperaba el bus en el bordillo tampoco estaba sufriendo. Estaba esperando, como esperan millones de personas en millones de ciudades del mundo. Con la diferencia de que afuera de esa ciudad, a pocas horas, hay un bosque nublado donde los quetzales todavía existen. Y eso, aunque no lo piense conscientemente mientras espera el bus, forma parte del lugar donde eligió quedarse. Ningún país es un paraíso, pero algunos países tienen algo que los hace habitables de una manera particular, con una textura propia que no se replica en otro lugar. Costa Rica tiene esa textura. No está en los afiches,
Está en la acera mojada de las 6 de la mañana, en el olor a café recién hecho en una cocina pequeña, en la conversación de dos personas esperando un bus que llegará cuando llegue. Eso no sale en los rankings, pero es lo que queda cuando el mito se termina y empieza la vida real. Si este video te hizo pensar en la diferencia entre la imagen de un lugar y cómo se vive realmente dentro de él, suscríbete al canal. Cada semana exploramos otro país desde esta misma perspectiva, sin romantizar, sin demonizar, con los pies en la acera y los ojos abiertos. Déjanos en los comentarios si viviste en Costa Rica, si pensaste en mudarte, o si hay otro país que quieres que exploremos. Dale like si llegaste hasta aquí, y hasta la próxima entrega.